Continuando con el tema anterior de la historia de la Iglesia y de cómo el enemigo ha intentado destruirla. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió, el enemigo, como no pudo derrotarlo, ahora la furia se encendió contra el pueblo de Dios. Y utilizando a los poderes del mundo, intentó eliminar el cristianismo. Pero no le resultaba esa estrategia. Y hoy vamos a ver cómo Satanás cambia el plan. Porque vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Mas somos cuando derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban, y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir eran una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la Iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Ahora cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. La Iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir.
Otros se declararon dispuestos a ceder o modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insintiendo que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Jesús. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adoraron solo a Dios. Se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Así fue como Satanás cambió de estrategia. Ahora se infiltró en el cristianismo, porque cuando Satanás perseguía y asesinaba a cristianos a través del imperio y de los poderes del mundo, la iglesia crecía en gran manera. Pero al Satanás mezclarse, camuflarse con un cristianismo apóstata, la iglesia cristiana perdió su pureza, perdió el verdadero carácter de Cristo. Y de esta forma Satanás tuvo éxito. Pero sin embargo, Dios siempre ha tenido un remanente. Hubo cristianos fieles que no consintieron en ello. Aunque fueron perseguidos duramente, pero ellos siempre mantuvieron la antorcha de la luz encendida. Y hoy en día vemos que esa unión sigue vigente en la obra maestra de Satanás para engañar a muchos, el cual es el sistema papal. El sistema papal es la continuidad de esa mezcla. Eso fue lo que resultó, la unión del paganismo con el cristianismo. Lo que resultó fue en la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, como la conocemos hoy. Y las iglesias cristianas hoy en día, las mayorías, están rebajando los estándares de la palabra de Dios y dejando que el mundo se meta a las iglesias. De este modo, la pureza, la santidad ha desaparecido de las iglesias. Hoy en día, para atraer supuestamente a las almas a Cristo, muchos están metiendo al mundo en la iglesia, pero con eso lo que están es llevando a la iglesia al mundo. Pero Dios siempre ha tenido y siempre tendrá hombres y mujeres que no van a ceder, sino que siempre van a vivir siguiendo los principios de su Creador. Así que vamos a continuar mirando un poco más de nuestra historia, porque lo que ha acontecido con la iglesia en el pasado es nuestra historia, y si no la conocemos, estamos condenados otra vez a repetir lo mismo. Y lastimosamente, son pocos los cristianos que conocen la historia. Pero debemos estudiarla, debemos conocer, porque si no la conocemos, lastimosamente vamos a caer en el error o en el horror que muchos están cayendo hoy. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga y les guarde.